Dios le bendiga a todos los hermanos, todos los amigos de este canal. Váyanse preparando, entren al canal, suscríbanse. También compartan este video que es muy, pero muy interesante. Porque hoy exploraremos, mis queridos hermanos, la advertencia de Jesús. Lo que Jesús advirtió, paralelos entre los días de Noé y nuestra época actual. Vamos a explorar el mundo de los Nefilín, de lo que tanto se habla, de esas gente que fueron hermanos gigantes. La Biblia redacta a sí mismo de esos gigantes que habían en los últimos días. Y Cristo hace un paralelismo, ¿verdad? Cristo hace días paralelos entre aquellos días y nuestra sociedad actual. Las profecías, amados, se están cumpliendo al pie de la letra. Son días finales. La iglesia de Cristo tiene que estar preparada. La iglesia de Cristo tiene que prepararse para estos días, amado, que ya están corriendo. Se habla, mis queridos hermanos, sobre la interacción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que dio lugar a una raza llamada los Nefilín. Una raza que no era la voluntad de Dios. Muchos escritores dicen que Satanás estaba inventando con la raza humana. Oiga bien, porque la voluntad de Dios en aquella época, cuando creó a Adán y a Eva, creó seres humanos de cierto tamaño, con cierto criterio. Pero Satanás siempre quiere dañar la raza humana. Se infiltró, quiso hacer cosas terribles. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia habla de estas cosas. Y Cristo hace un paralelismo entre los últimos días que hoy estamos viviendo y también los últimos días que vivió la sociedad en la cual vivió Noé, la cual dice la Biblia que en aquellos días habían gigantes. ¿Cuántos pies tenían aquellos gigantes? No sabemos, hermano, pero de que eran grandes, eran grandes. Génesis capítulo 6, verso 1 al 4 lo relata y dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y digo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El verso 4, oiga lo que dice: había gigantes en la tierra en aquellos días. Escuchen esto, hermano. En los días de Noé habían gigantes. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto redacta la Biblia acerca de esos días de Noé, días proféticos, que Cristo hace el paralelismo entre los días de Noé con los días finales que vivirá la sociedad de los últimos días. Amado, esta unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres dio lugar a una descendencia que se consideraba anormal o excepcionalmente poderosa, conocida como los Nefilín. Esa raza era anormal. Y sin duda, mis queridos hermanos, Satanás tenía sus dedos, tenía su mano en aquella sociedad, en aquellos engendros que había
creado, que había dado a luz aquella sociedad. Entonces, esa descendencia de esta unión de esos ángeles caídos con las mujeres, hijas de los hombres, dieron una raza que no era la voluntad de Dios, no era el proyecto de Dios, porque Satanás, mis queridos hermanos, busca ensuciar, busca echar abajo el proyecto de Dios. Él es enemigo del proyecto de Dios. No deje el video, no lo deje, porque vamos a andar muy ampliamente sobre lo que son los Nefilim. Amado, el contexto de corrupción y maldad prevaleciente en aquellos tiempos o en aquellos días de Noé, así como la aparición de los Nefilim, se consideran factores claves que llevaron a Dios a tomar la decisión de destruir la tierra en el diluvio. ¿Qué fue lo que estos factores cuáles eran? La corrupción, la moralidad y la aparición de esta raza. Tres cosas: la moral en decadencia, la corrupción y esta raza que no era una raza que Dios la había permitido o que Dios quería que esa raza estuviera allí. Entonces, amado, el mundo estaba totalmente corrupto. El mundo había caído sumido en una depravación moral, en una depravación espiritual. La presencia de los Nefilim, a menudo relacionada con una corrupción espiritual y moral en la humanidad, se considera uno de los motivos por los cuales Dios decidió poner fin a esa generación con el diluvio. Había una corrupción, no solamente una corrupción social, sino una corrupción moral. Y dígase de los Nefilim que eran una raza que venía directa de enemigos de Dios. Porque los ángeles, oiga bien, que se contrapiraron, que conspiraron en contra del trono de Dios, estaban ahora mismo ligados a la humanidad. Mire qué complejo, hermano, es este asunto. Porque esos ángeles caídos querían tener raíces en ese proyecto humano que Dios había creado. Y entonces, ¿qué hago? Ahora bien, Cristo hace un paralelismo. Cristo hace ese paralelismo entre aquella sociedad de los últimos días de Noé y nuestra sociedad. Mateo capítulo 24, verso 37. Perdón, hermano, que todavía no salgo de una gripe y en noviembre siempre esto suele darme. Mateo capítulo 24, verso 37 al 39 nos dice allí el paralelismo de esa sociedad de los Nefilim, de Noé y de los últimos días de aquella generación con la generación de los últimos días de la sociedad futura. Dice allí: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí está la comparación. Ahí está la comparación. Y yo digo, hermano, que Dios es amor. Y Dios siempre quiere nuestro bien. ¿Por qué? Porque Él siempre, hermano, vive dándonos esa advertencia. Amados, Cristo siempre vive dándonos la advertencia para nuestro bien. Y la advertencia es que se acerque el fin.
Son días proféticos que la iglesia está viviendo. Pronto la venida de Cristo sucederá. El arrebatamiento sucederá. Amado, Cristo vendrá por su pueblo porque son días finales. De manera similar a los días de Noé, habrá una creciente decadencia moral y espiritual en la sociedad justo antes de la segunda venida de Cristo. Se espera un aumento de la maldad, la corrupción espiritual y la indiferencia hacia los valores divinos. Corrupción, moral muy baja, corrupción moral y una indiferencia hacia lo divino. Lo mismo que había en los días de Noé. Mira que es terrible los tiempos que hoy estamos viviendo, hermano. Cómo la maldad prevalece ante el bien. Cómo a lo malo llaman bueno, a lo dulce llaman amargo y se aplaude las cosas malas. Mira cómo la música de hoy, que debería llevar un mensaje hermoso, un mensaje bonito, hoy día la música que prevalece, la que está más pegada, la que está, óigame, en el top de los ratings, es la música más plebe, hermano, más sucia. Es la música más indignante. ¿Y cómo la tiene el hombre hoy? En el top, arriba, está bateando, todos los récords ha bateado. La música urbana. Y fíjate cómo hoy la delincuencia, la corrupción está prevaleciendo sobre la justicia y sobre la bondad. Es increíble, hermano. Hay una oscuridad terrible, igual que en los días de Noé. No dejes el video. La idea es que, al igual que en los días de Noé, la sociedad estará inmersa en prácticas y actividades contrarias a la voluntad de Dios, lo que llevará el juicio divino. Amigos, son tiempos finales. Son tiempos que realmente nos llaman mucho la atención. Y esta advertencia profética Cristo la hizo. Es un paralelo entre los días finales de Noé y los días de hoy. Por eso nosotros te decimos, amigo, busca de Cristo, porque los días de Noé ya están aquí. Salva tu alma solo en Cristo. Cristo dice: yo soy el camino. Escucha bien, no hay otro camino. Cristo es el único camino. Dice Cristo: yo soy la vida. O sea, que ningún hombre, ningún líder espiritual se atrevió a decir que en él había vida eterna. Cristo es el camino, pero no solamente el camino y la vida, sino la verdad. Por el camino de Cristo se camina por el camino verdadero y vivo. Así que te aconsejamos desde este canal: acepta a Cristo como tu Salvador y tendrá vida eterna y te salvará de los días finales y proféticos que vendrán al final.